Ecclesia Adulam nace en los peores momentos de la humanidad, inmersos en la desolación sanitaria. Ahora está aquí para edificar tu espíritu. Junto a vosotros, el pastor y maestro David Parra. Gálatas 5, versículo 16. Yo creo que todos los conocéis. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Gálatas, a los hermanos allá, le dice, os digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Andad en el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Al final de este capítulo de Gálatas vuelve a decir lo mismo. Ok, pero vamos a comparar esto. Vamos a leer también Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, del 1 a 26. Y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento. Un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Este, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos, limosna de ellos. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y haciéndolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la Hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. Después, si queréis podéis leer la historia entera hasta el versículo 26, pero quiero enfocarme en la primera parte. A muchos dirán, ¿qué tiene que ver esto con andar en el Espíritu? Para andar en el Espíritu, lo primero que necesitamos hacer es hablar con el Espíritu. Como hemos estudiado hace poco, en otras palabras, necesitamos tener esa comunión con el Espíritu Santo. En 2 Corintios 13:14, un pasaje que leímos hace poco y quiero enfatizarlo más esta noche, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y fijarse bien lo que dice, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. O sea que nos damos cuenta aquí que Dios el Padre nos da amor, nos da el amor. De tal manera amó Dios al mundo. Tenemos que empezar a ver a Dios el Padre como un Dios de amor. Y yo sé que esto es muy difícil para muchos creyentes y muchas personas entender el amor del Padre. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia de comparar eh, a Dios el Padre con nuestro Padre terrenal o con las experiencias que hayamos tenido con nuestro Padre terrenal y siempre es la tendencia humana, lo metemos en la misma. Nos viene a la mente todas las experiencias del pasado. Sin embargo, vemos aquí el Dios, el Padre nos da su amor. Cristo Jesús nos da su gracia. Sin la gracia, por gracia sois salvos, no por nuestro esfuerzo, no por la ley, no por nuestro esfuerzo. Somos salvos por gracia. La gracia quiere decir que Cristo Jesús pagó todo el precio por ti y por mí, para que tú puedas vivir en victoria, en triunfo, ser hecho hijo de Dios y vivir en la justicia y la santidad que Dios nos da. Y termina diciendo, y la comunión con el Espíritu Santo. Muchos creyentes creen que
Muchos creyentes creen que el poder o el don o la función del Espíritu Santo es darnos los dones, las manifestaciones, o hablar en lenguas, o incluso poder. ¿Entendéis lo que estoy diciendo por eso, no? Las manifestaciones como el don de lenguas, la palabra de conocimiento, palabra de ciencia, profecía. Creemos que esa es la única función del Espíritu Santo. Sin embargo, aquí vemos en este versículo que la manifestación principal o la obra principal del Espíritu Santo es una de relación. Él quiere tener una relación continua con el creyente. Y tiene mucho que ver con la gracia de Jesucristo, el que hace posible que tengamos esa comunión con el Espíritu Santo. Como hemos mencionado en otros estudios, cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, nos redimió de nuestros pecados, nos santificó, en otras palabras, preparó nuestro cuerpo para recibir el amor del Padre, la gracia de Cristo, lo que hace posible que tengamos esa intimidad con el Espíritu Santo. Y quiero recalcar aquí que esta intimidad con el Espíritu Santo no es para cierta gente especial, no es para cierta gente ungida, entre comillas. Okay, en el futuro no muy lejano vamos a estudiar lo que es la unción, sino con todos nosotros. El momento en que tú aceptas a Cristo Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Otro concepto equivocado que tenemos acerca del Espíritu Santo se encuentra en Juan 16:8, donde dice: yo enviaré al Espíritu Santo y Él convencerá al mundo de pecado, de justicia, y de justicia. eh, y creemos, una vez que hemos sido creyentes y hemos aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, creemos de que la labor del Espíritu Santo es convencernos, con traer convicción a nuestro corazón de pecado. Sin embargo, si te fijas bien en lo que estás leyendo ahí en Juan 16:8, dice: convencerá al mundo de pecado y convencerá al creyente, a nosotros, de justicia. En otras palabras, una vez que has aceptado a Cristo Jesús como el Señor de tu vida, entonces has sido redimido y perdonado de tus pecados. El Espíritu Santo ya no te va a convencer de pecado para que te arrepientas, en el sentido de que un pecador necesita que lo lleven a Cristo, sino que te va a convencer de justicia. Tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Ok? Al mundo no creyente, el Espíritu Santo lo convence de pecado y lo convence de su necesidad de Cristo y lo lleva a los pies de Cristo. Sin embargo, al creyente lo convence de su justicia, lo que tú eres en Cristo Jesús y lo que tú tienes en Cristo Jesús. Ok, fijarse bien que he dicho, y lo vuelvo a repetir, aunque la semana pasada dije, no me gusta estar repitiendo esto siempre porque debería estar claro en nuestra vida. El que acepta a Cristo Jesús como Señor. ¿Qué quiere decir eso? Una cosa es creer en Cristo Jesús y otra cosa es recibirlo como el Señor de tu vida. Cuando lo aceptas como Salvador, aceptas y crees en Cristo Jesús, también los demonios creen, dice la Biblia, sin embargo no les sirve de nada. Pero sigues viviendo en pecado, sigues viviendo en rebelión, sigues viviendo ese creer en Cristo, no te sirve de nada. Tienes que recibirlo como Señor. ¿Qué quiere decir Señor? Que Él es el que manda. Y esta relación, lo enfatizo porque esta relación con el Espíritu Santo viene a ser lo mismo. Tú recibiste el Espíritu Santo. Recibiste el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en ti y viene a morar en ti para tener esa comunión contigo, esa relación contigo. No se puede tener una relación con el Espíritu Santo si tú sigues creyendo, y le estoy hablando ahora a los creyentes, no puedes tener una relación con el Espíritu Santo si tú sigues creyendo, y aunque no lo creas, aunque digas yo no creo eso, pero con tu vocabulario, con tu actitud, a lo mejor sí lo estás transmitiendo, de que el Espíritu Santo es una cosa, no una persona. No puedes tener comunión con una cosa.
Yo no puedo tener comunión con una planta, yo no puedo tener comunión con la mesa, son cosas, pero sí puedo tener comunión con el Espíritu Santo. En la Biblia os daréis cuenta que Cristo Jesús siempre se refiere al Espíritu Santo no como un objeto, no como un poder, no como una paloma, no como viento recio, no como fuego, no como una nube en el desierto que guió al pueblo de Israel, no como una fuerza activa, no como un poder, sino como una persona. Yo os enviaré a otro igual que yo, dice Jesús en el griego original, y él os revelará todo lo que yo os he enseñado. O sea que para lo primero, para poder tener esa comunión con el Espíritu Santo, tenemos que dejar de verlo como una paloma. La Biblia dice, y vino el Espíritu Santo sobre Jesús en forma de paloma, pero no era paloma, no es una paloma. Y en el día de Pentecostés sopló un viento recio y sacudió la casa donde estaban reunidos, pero el Espíritu Santo no es viento. Y se sentaron sobre ellos llamas de fuego, pero el Espíritu Santo no es fuego. ¿Me está entendiendo alguien o no? Es una persona. Y el problema es verlo como una persona. Cuando hablamos del Padre, Dios el Padre, es muy fácil verlo como una persona. Cuando digo persona, entendéis que hablo de una persona divina, una persona espiritual. ¿Por qué? Porque está esa conexión humana, de que todos hemos tenido padres, todos tenemos un padre, todos sabemos a más o menos nivel lo que es un padre. Cuando hablamos de Cristo Jesús, eh, igualmente sabemos automáticamente que era una persona. ¿Por qué? Porque nació en un pesebre en Belén. Hemos visto su historia en la Biblia, de que creció, de que maduró, creció en gracia ante Dios y el hombre. Después discipuló a sus discípulos, después fue crucificado, fue enterrado. Y aunque la Biblia habla de Jesús como el Cordero de Dios, habla de Jesús como el león de la tribu de Judá. Cuando hablamos de Jesús, estoy seguro que no lo ves como un león, ni lo ves como un cordero, lo ves como un hombre. Si es así o no. Y con el Espíritu Santo tenemos el problema de confundirlo. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a tener esa comunión con Él ni a verlo. Él no es aceite, Él no es fuego, Él no es todas esas cosas. Él es una persona. Uno de los problemas, creo yo, del por qué muchos creyentes no lo ven como un ser, como una persona, es porque decimos o pensamos, es que el Espíritu Santo no tiene cuerpo. Si él quisiera que tuviera relación con nosotros, tendría un cuerpo. Sin embargo, de este desafío hoy a ver esta perspectiva que esto que lo veo, que es cómo lo veo yo. El Espíritu Santo no tiene un cuerpo. ¿Por qué no tiene un cuerpo? Porque de todos los cuerpos que él podía haber escogido, escogió el hacer tu cuerpo su cuerpo. ¿Quién me ha entendido? Él vive en ti. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Tú eres la expresión de Cristo a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ti y se mueve. Usa tu boca, usa tus ojos, usa tus manos, usa tus pies, usa tu lengua para hablar y para ver y para bendecir y para profetizar y todo lo demás. Él obra y opera en tu cuerpo. Tu cuerpo es su cuerpo. Eres el templo del Espíritu Santo. Y eso hace una mucha diferencia en nuestra relación con el Espíritu Santo y también en cómo te ves a ti misma. ¿Cómo os puedo dar un ejemplo? Hay mucha gente que se menosprecia, no se valora a sí misma. Es como este móvil que tengo yo aquí. Este móvil, ok, no voy a decir la marca porque me pueden acusar de tal, pero es un móvil, ok, no es muy bueno. Ok, es una marca que me encontré ahí en la calle, tirado una vez, nuevo, sin estrenar, estaba ahí tirado en el monte, enfrente de mi casa. Y hay móviles mejores, no es muy bueno, es una de la gama baja de móviles, pero, ok, a lo mejor vale, qué sé yo, 200 euros en el mercado. Pero si este móvil, ¿qué pasa si ahora este móvil
Yo te digo a ti, este móvil lo usó Elvis Presley. ¿Qué le pasa a este móvil? Este móvil pasa de valer 200 euros a valer más de 1,5 millones. ¿Quién me ha entendido? Y eso es lo que eso es lo que pasa en nuestras vidas si entendemos esta verdad de que el Espíritu Santo está en ti, mora en ti y usa tu cuerpo. Porque tú te miras, hay muchos creyentes que se miran a sí mismos y dicen, yo no valgo nada, soy fea, soy feo, soy indiferente, nadie da un duro por mí, soy débil, soy esto, soy lo otro. Pero el momento que el Espíritu Santo viene a morar en ti y tú te das cuenta de que su cuerpo es tu cuerpo, de que Él se expresa a través de ti, tu valor, lo que tú vales, debería cambiar en tu mente. Porque da igual, como decía hace poco, da igual lo que los demás piensen y opinen. Pero en tu mente debería cambiar un montón el valor. Él toma residencia en ti. Y al tomar residencia en ti, sube el valor de tu cuerpo. Si te has sentido insegura o inseguro por tu apariencia física, ahora tienes una excusa muy buena y bíblica para ser libre de toda inseguridad. ¿Me está escuchando alguien? Para vivir en inseguridad y vivir confiado en Dios. Y puedes darle gracias a Dios, no solamente por crear tu cuerpo, sino por sanarlo a través de Cristo Jesús, por resucitarlo, por justificarte, por todo lo que Cristo Jesús ha hecho. Cuando empiezas a verlo desde esta perspectiva, vas a dar cuenta que lo que Cristo Jesús hizo de morir por ti, perdonarte, justificarte, Dios te ve como está bien, dice, como si estuviera viendo a su hijo, cambia mucho tu perspectiva de ti mismo y tu forma de ver a Cristo, de verte a ti mismo. O sea que, ¿qué es lo que hace que el Espíritu Santo sea un cuerpo, sea una persona, de que sea una persona? El que tenga vida, no, porque las plantas tienen vida y no son personas. El perro tiene vida y no es una persona. ¿Me entendéis o no? Lo que hace que una persona sea persona es su personalidad o su alma. La alma es la mente, las emociones, la voluntad. Y según Romanos 8:27, sabemos que el Espíritu Santo tiene una mente, escudriña los corazones de la gente, tiene voluntad. Por ejemplo, el apóstol Pablo decía, y nosotros en obediencia a Cristo Jesús, y me estoy adelantando un poco, en obediencia a Cristo Jesús, el apóstol Pablo iba por todos los lugares, porque Jesús le dijo, ir por todo el mundo, por Judea, por Samaria y hasta el fin de la tierra, ir por todas partes predicando el evangelio del reino. Sin embargo, Pablo estaba obedeciendo a Jesús, obedeciendo la palabra. Pero de repente, mientras él iba predicando el evangelio, obedeciendo la palabra, el Espíritu Santo le dijo, o mejor dicho, el Espíritu Santo le prohibió que pasara a Asia. ¿Por qué le prohibió que pasara a Asia si Jesús le había dicho en su palabra y Pablo estaba obedeciendo? Ve, predica el evangelio en todo el mundo, porque Dios tenía otros planes para Asia. Tenía otros planes para Pablo. ¿Sí? O sea que vemos que el Espíritu Santo tiene una voluntad. El Espíritu Santo prohibió. Esta historia está en Hechos 16, si queréis leerla. Le prohibió a Pablo ir a Asia. Él sabe el por qué. Él a lo mejor tenía, como digo, otros planes para Asia, como vemos más adelante en la historia, en la historia de la iglesia. O sea que vemos que esta relación también nos dice en Efesios 4:30, y quiero que lo busquéis para tenerlo ahí presente, en Efesios 4:30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea que podemos entristecer al Espíritu Santo.
¿Qué es? ¿Qué significa entristecer el Espíritu Santo? Entristecer al Espíritu Santo es hacer o causar que se sienta triste. Él no es un robot, Él no es una fuerza, y como dicen algunas religiones, no es una fuerza sin sentimientos que actúa como una máquina, como un robot. Él es un ser vivo, tiene y puede ser entristecido con nuestra actitud. Nuestra actitud y nuestras acciones pueden traerle gozo o pueden traerle tristeza. Entonces, volviendo al tema, para poder hablar con el Espíritu Santo y tener esa relación con el Espíritu Santo, tenemos que empezar a verlo como una persona. Muchos creyentes creen que el Espíritu Santo son lenguas. Entonces piensan que como hablan en lenguas, como yo hablo en lenguas, estoy teniendo una relación con el Espíritu Santo. No. El hablar en lenguas es un regalo de Dios poderoso, y de hecho yo creo, y lo he dicho en muchas ocasiones, que el hablar en lenguas y orar en el Espíritu abre los demás dones, los suelta, los manifiesta en tu vida. O sea que el hablar en lenguas es muy importante si quieres moverte en profecía, en los demás dones. Pero la comunión con el Espíritu Santo es mucho más que hablar en lenguas. El hablar en lenguas es una evidencia de haber recibido el bautismo, la llenura del Espíritu Santo. Pero es un regalo de Dios, no es una persona. El Espíritu Santo no es una persona. El Espíritu Santo no son lenguas. El Espíritu Santo es Dios. Amén. ¿Me entendéis o no? Es Dios. Es muy posible hablar en lenguas por fe, o que se hace por fe, y sin embargo no tener ninguna intimidad, ni ninguna amistad, ninguna comunión con el Espíritu Santo. Es muy posible andar en los dones y las manifestaciones y no tener una relación con el Espíritu Santo. Samsón es un ejemplo en la Biblia, por ejemplo. Samsón se movía en la manifestación del Espíritu de Dios, la fuerza sobrenatural. Sin embargo, no tenía ninguna relación con Dios. En los tiempos de Jesús había gente que echaban fuera demonios y sanaban enfermos y profetizaban incluso en el nombre de Cristo Jesús. Sin embargo, ¿qué les dice Jesús? Apartaos de mí, nunca os conocí. Esa palabra conocer viene del griego intimidad. O sea que todas esas cosas no es relación con Dios. ¿Qué más? Otro ejemplo, bueno, yo creo que lo habéis entendido, que el Espíritu Santo es mucho más que eso. Entonces, ¿qué es andar en el Espíritu? Para andar en el Espíritu tenemos que tener dos piernas. Una de esas piernas se llama el fruto del Espíritu, y la otra son las manifestaciones del Espíritu. Manifestaciones, paréntesis, dones. Ok, digo paréntesis otra vez más, no sé por qué tengo que repetir esto siempre que hablo de esto, porque ya lo he dicho muchas veces que la palabra correcta no es dones, sino que es manifestaciones. ¿Cuál es la diferencia? Que un don es un regalo que alguien te ha dado a ti. Si yo te doy, como dicen los niños, lo que se da no se quita. Y yo te doy un regalo y después, cuando éramos pequeños, si me enfadaba con mi amigo, iba y se lo quitaba. Dame lo que te he regalado. Un regalo no se quita. Cuando hablamos de las manifestaciones del Espíritu Santo como dones, tenemos ese concepto equivocado de que están en nosotros y que lo podemos usar porque lo tenemos y otra gente no los tiene. Entonces no se puede mover en profecía, no se puede mover en sanidad, no se puede mover en lo demás. La palabra correcta en griego es manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? Que si es una manifestación del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en mí, porque yo soy su templo, entonces se puede manifestar a través de mí como Él quiera, y lo único que hace falta es que yo lo crea y me someta a Él. La relación con el Espíritu Santo tiene todo que ver con sometimiento. ¿Alguien me ha entendido lo que acabo de decir? Una de las... la Biblia, el apóstol Pablo, de hecho, nos dice que deseemos los dones espirituales. Los deseemos. En 1 Tesalonicenses
5:19, o que hemos visto en Efesios 4:30, que el apóstol Pablo nos dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. Sin embargo, en 1 Tesalonicenses 5:19 dice algo muy similar, pero diferente. Dice, no apaguéis el Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia entre entristecer y apagar el Espíritu Santo? El entristecer al Espíritu Santo es cuando, como he dicho antes, no lo obedecemos, nos está hablando, no le hacemos caso, no tenemos la relación con Él, le estamos entristeciendo. Y apagar al Espíritu Santo quiere decir que el Espíritu Santo que tenemos, lo voy a decir así de claro, el apagar el Espíritu Santo es ignorar, desobedecer o ignorar el mover del Espíritu Santo, su dirección, su actividad, sus manifestaciones, su poder y sus manifestaciones en nuestra vida. Y una de las razones, una de las formas más claras de apagar al Espíritu Santo es tenerle miedo a las manifestaciones del Espíritu Santo. Y lo voy a decir desde otro punto de vista, el tener hambre por Dios, tener hambre de ver la gloria de Dios, tiene que ser más grande en ti que el temor a lo falso. ¿Quién me ha entendido? Hay muchos creyentes que apagan el Espíritu Santo, en primer lugar, porque le tienen miedo a las manifestaciones de Dios. Y la razón del por qué le tienen miedo a las manifestaciones de Dios es porque, según ellos, hay muchas manifestaciones falsas. Le tienen miedo a lo falso. No, en esta iglesia, por ejemplo, se prohíbe hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque las lenguas pueden ser del diablo. Los brujos hablan en lenguas. Los hechiceros hablan en lenguas. En esta iglesia está prohibido orar por los enfermos. Si Dios quiere, los sana. Si no quiere, no los sana. Todo depende de Dios, pero nosotros no vamos a orar por los enfermos. Está prohibido. ¿Por qué? Porque hay sanidad falsa. Los que practican Reika es una práctica esotérica, donde usando el poder de la mente y el poder de la convicción, la gente son sanadas, entre comillas. Entonces evitamos el sanar a los enfermos. La Biblia habla de profetas y maestros falsos. Entonces en esta iglesia se prohíbe profetizar. ¿Por qué? Porque puede ser falso. ¿Quién me ha entendido lo que estoy diciendo? Entonces, por miedo a las manifestaciones de Dios de que puedan ser falsas, prohibimos y apagamos al Espíritu Santo y no le damos permiso a que el Espíritu Santo sea Dios en nuestra vida y en nuestras reuniones. Y es por eso que digo que nuestro hambre por ver la gloria de Dios, porque Dios se manifieste, tiene que ser más grande que en nuestro temor a lo falso. Es un temor ilógico. Ilógico que solamente los creyentes lo aplican a lo cristiano. Porque si te das cuenta, la Biblia, hace poco veía en el telediario que encontraron aquí cerca, donde vivimos nosotros, una gente que estaban imprimiendo billetes de 50 euros falsos. Ahora, usando la misma regla de 3, si hay billetes falsos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dejar de usarlos verdaderos? ¿Sí o no? Y entonces, ¿con qué compramos? En el mercado venden Adidas falsos. Pero estoy seguro que todos nosotros aquí, bueno, yo no, porque no me gusta comprar zapatos. Pero yo estoy seguro que todos en este grupo han ido al mercado y se han comprado Adidas, ¿sí o no? Porque valen menos. ¿Por qué no seguimos la misma regla de 3? Si hay Adidas falsos, entonces voy a pagar el deseo de comprar Adidas porque puede ser falso. ¿Os dais cuenta que es hipocresía y es falso? Eso sí que es falso. Para andar en el Espíritu, tenemos que andar en el poder del Espíritu. Para andar en el poder del Espíritu,
tenemos que dejar a un lado todo temor a las manifestaciones. Que si los niños se van a asustar si el Espíritu Santo se manifiesta, que si trae desorden, que si trae confusión, que si nos ven los incrédulos hablando en lenguas van a creer que estamos locos. Todas esas son excusas que no están en la Biblia. Acerca de los incrédulos escuchándonos hablar en lenguas, si ves en 1 Corintios 14, verás que es todo lo contrario, porque dice bien claro Pablo, y las lenguas son como señal para los incrédulos. Yo he estado en un sinfín, te puedo dar testimonio tras testimonio de reuniones donde hemos estado reunidos con mi iglesia y hemos orado en lenguas. Y los incrédulos han dicho, han testificado después, la gente que no creía, después de terminar la reunión, esa hermana estaba orando en tal y tal lenguaje que era el lenguaje que usaba mi madre en el pueblo. Y no era creyente. Y no pensó que estábamos locos. Todo lo contrario. Aceptó a Cristo como Salvador. ¿Me está entendiendo alguien? Hay una cosa que Satanás odia con toda su fuerza. Y es la unción. Es la unción. Es por eso que dice la Biblia, y no solamente ahora en los tiempos que estamos viviendo, sino siempre, siempre ha sido un problema. Juan le avisa a la iglesia del primer siglo, Pablo le avisa a la iglesia del primer siglo, y se levantarán muchos anticristos entre vosotros, y de hecho entre vosotros y saldrán de vosotros. ¿Os dais cuenta de lo que estoy hablando? ¿Qué quiere decir la palabra anticristo? La palabra Cristo no es el nombre de Jesús. Cristo no es su apellido tampoco. Cristo quiere decir el ungido es unción. ¿Qué es un anticristo entonces? Aquel que está en contra de la unción. ¿Os dais cuenta que ninguna parte de la Biblia lo llama espíritu, lo llama espíritu anti Jesús? Sino que lo llama espíritu anti Cristo. ¿Por qué? Porque la unción, cuando tú y yo te identificas con Cristo y con su unción y reconoces que el Espíritu Santo está en ti y que la unción está en ti, te conviertes en una amenaza para el reino de Satanás y de las tinieblas. Y es por eso que Satanás se opone, intentando y esforzándose para que tú no entiendas estos conceptos, para que no andes en ellos, para que no hagas caso de ellos, para que tengas miedo de que estés andando en algo falso. Sin embargo, el Espíritu Santo trae esta unción, este espíritu, el Espíritu Santo a morar en su poder en todos los creyentes. He dicho al principio, y he usado el ejemplo de Hechos 3, 1, 2, las piernas. He dicho que necesitas dos piernas para andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Más adelante en Gálatas 5, 25, dice, aquel que anda en el Espíritu tiene que andar al mismo paso o al mismo ritmo que el Espíritu. Para andar en el Espíritu Santo necesitas dos piernas. Una de las piernas representa el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Lo que yo llamo manifestaciones. Profecía, palabra de ciencia, palabra de conocimiento, orar por los enfermos y sanarán. Y la otra pierna representa el fruto del Espíritu Santo, que representa y nos habla del carácter del creyente. ¿Cuál es la diferencia entre el carácter, entre el fruto y el poder y el don? Imaginarse, ¿ok? Y no usar esto en contra de mí, no escribir ahora en el Facebook, el pastor David cree en los arbolitos de Navidad. ¿Ok? No me va ni me viene. Y yo no los pongo porque los tengo. Y aunque los tuvieran, no. O sea que no me llama la atención. Pero imaginarse un árbol de Navidad. ¿Qué es lo que se encuentra debajo del árbol de Navidad? Regalos, dones, manifestaciones del amor de tus padres o tus amigos o tus hermanos. ¿Ok? Que en Navidad te dan un regalo para decir, mira, he pensado en ti, te quiero. Hay dones. Pero ¿qué es lo que hay en un árbol de manzanas? Que da fruto, no solamente para comer tú, sino para alimentarse los demás. ¿Ves la diferencia? Y es por eso que se necesitan dos piernas.
Una pierna es la manifestación, son las manifestaciones. La otra pierna es el fruto. El fruto. Una pierna simboliza la unción del poder del Espíritu, la otra el carácter. Y para poder andar correctamente, sin caerte, sin tropezar, necesitas las dos piernas, carácter y carisma, carácter y poder. De la misma forma que un avión necesita dos alas para poder volar. La unción te llevará a lugares altos celestiales, pero el fruto del Espíritu impedirá de que el volar como un águila, por el poder de Dios, por la unción de Dios, te haga orgulloso. Y que cuando estés aquí arriba y todo el mundo te esté mirando y digan, uy, mira, el gran profeta, mira cómo Dios lo usa. El carácter impide de que te caigas y te des con todo el morro en la tierra. Y esa es la diferencia. Una vida llena del Espíritu Santo, un creyente que está lleno del Espíritu Santo tiene que tener las dos cosas, las dos piernas, el poder y el carácter. Las dos son importantes. Y es por eso que en 1 Tesalonicenses 5 nos dice Pablo, no apaguéis el Espíritu Santo. En Efesios 4:30, no entristecer al Espíritu Santo. Apagar el Espíritu Santo, como he dicho antes, es cuando limitamos su poder. El entristecer al Espíritu Santo ocurre cuando ignoramos su voz, ignoramos su voluntad y actuamos contrario a su carácter. Y cuando entristeces al Espíritu Santo, no permites que la presencia del Espíritu Santo que está en ti produzca fruto, produzca carácter. ¿Os dais cuenta que dije al principio, usé el ejemplo de este hombre, la historia de este hombre cojo? Estaba a la puerta hermosa, sus padres lo sentaban ahí para mendigar. ¿Este hombre tenía piernas? Sí tenía piernas. Pero si tenía piernas, ¿por qué no podía andar? Porque era cojo. Porque no las tenía activadas, por así decirlo. No lo había activado. No estaba ablandando, mejor dicho, en lo que él tenía. ¿Tú tienes piernas? Sí. El problema es que muchos creyentes, tristemente, la mayoría de los creyentes quieren andar en el poder. Pero como he dicho antes, sin el carácter, el poder no funciona. Y es así es así, es esa la razón del por qué está la iglesia como está. Cojeando. Y ahí están los dos extremos. Tienes dos piernas. Todo creyente tiene dos piernas, pero si tú solamente usas la pierna del poder, manifestaciones, profecía, quiero profetizar, quiero manifestar la gloria, quiero ver el poder de Dios obrando, ¿qué va a pasar? Te vas a cojear. No sé si alguna vez has cojeado, te has doblado un tobillo o algo, pero ¿qué pasa si tienes una pierna más corta que la otra? O si cojeas de una pierna, vas a estar siempre andando en círculos. Subes y caes. Subes y la gente te aclama y dice, mira, la unción cae sobre ese hombre, esa mujer. Pero como no sabes dominarlo, no tienes el carácter del espíritu, no está funcionando la otra pierna, te caes y das mal testimonio a Cristo, hieres a muchos creyentes que han puesto sus ojos en ti y traes mala reputación, mal nombre al cristianismo de la iglesia. ¿Me oye alguien? Esto va en serio. ¿Por qué? Porque necesitamos, como repito vez tras vez, que la iglesia verdadera se levante. Ahora el otro, aquellos que niegan el poder, aquellos que apagan el Espíritu Santo. No, las manifestaciones han terminado, el poder de Dios no ha terminado. Caminan, andan con la pierna del fruto. Tenemos que tener fruto, es importante el fruto. Pero pasa lo mismo. Mucho carácter, una santidad, entre comillas, falsa. Como dice el apóstol Pablo,
Hablan mucho del poder, hablan mucho de Cristo, pero niegan su poder. Y lo mismo, pasa lo mismo, cojeamos y pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Un creyente, de esos creyentes que son súper santos, son buenos, no dicen palabrotas, no faltan a ningún culto, dan su ofrenda todos los domingos sin fallar, todo perfecto, no se meten los dedos en la nariz, todo perfecto, el fruto del Espíritu Santo. Pero cuando viene alguien endemoniado, cuando viene alguien enfermo, cuando viene alguien con problemas, ¿qué hacen? No, es que eso ya ha terminado, eso ya ha pasado, es que yo no tengo la unción, es que yo no, cojeando, no sirven de nada. Entonces, para andar en el Espíritu necesitamos los dos. ¿Os dais cuenta cuando en Gálatas 5, 22 al 23 nos habla de las dos cosas? Nos habla del fruto del Espíritu y el fruto de la carne. ¿Os dais cuenta que el fruto del Espíritu, vamos a verlo porque, a buscarlo, para que entendáis lo que estoy diciendo. Gálatas 5, más el fruto, ¿os dais cuenta que está en singular? Más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, que esto es lo que estoy diciendo toda la tarde, andemos también por el Espíritu. O sea que está en singular. ¿Por qué está en singular? Sin embargo, un poco más arriba están las obras o los frutos, y está en plural. Los frutos de la carne, inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, enojos, rivalidad, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican estas cosas no podrán heredar ni entrar en el reino de Dios. ¿Os dais cuenta que el fruto de la carne está en plural? Aunque son muchos, cualquiera de ellos te destruye. Sin embargo, el fruto del Espíritu es singular, es uno. ¿Por qué? Porque todas crecen al mismo tiempo. Todas esas actitudes, o que vamos a llamarlos actitudes, para que lo entendáis mejor, porque si hablamos de fruto, tenemos la tendencia de espiritualizarlo. Crecen igual, crecen simultáneamente, crecen al mismo tiempo. Son las cualidades del Espíritu Santo. Cuando estamos conectados al Espíritu Santo, cuando Jesús es nuestra vid y nosotros somos los pámpanos y permanecemos en Él, producen. El Espíritu Santo lo produce y Dios es amor. Entonces vemos que Dios es amor, por lo tanto el fruto es uno. Pero ese amor, ¿qué hace? ¿Qué hace el amor? El amor hace que tú tengas gozo, aunque te estén persiguiendo. El apóstol Pablo escribió los famosos versículos de Pablo donde dice, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. ¿Sabéis cuándo estaba escribiendo, cuando escribió eso? Cuando estaba en una prisión, sin libertad, atado a 2 soldados romanos. El amor de Dios produce paz, porque el perfecto amor echa fuera todo temor, toda incertidumbre. El perfecto amor produce paciencia, paciencia hacia otras personas, paciencia hacia aquellos que no, según nuestra, no se lo merecen. Amor produce mansedumbre, dominio propio. El amor produce dominio propio. ¿Sabes lo que es dominio propio? Aunque tú tengas todo el derecho del mundo a defenderte y a decirle que a mí me tocaba primero pasar por aquí porque tú tienes un stop y yo no. El amor dice, bueno, pasa tú primero, que yo puedo esperar. Él me lo hizo a mí antes, entonces yo voy a hacérselo también a él. El amor niega ese derecho. ¿Alguien me está escuchando? Mansedumbre, fidelidad. Todos los demás
Voy a repetir, el fruto es lo que el Espíritu Santo produce. En nuestra propia fuerza no podemos producir fruto, aunque yo sé que hay gente, creyentes que lo intentan. Es que tenemos que amar. Producir ese amor por tu fuerza no es el amor de Dios. Producir gozo por tu propia fuerza no es el amor de Dios, no es el poder de Dios. Eh, Vivir en paz por tratar de producir paz por tu propia fuerza, producir fidelidad, producir mansedumbre, producir dominio propio. Ok, no te respondo porque tengo dominio propio, pero si pudiera, si no fuese cristiano, si no me estuviera mirando el hermano, te reviento. Eso no es el fruto del Espíritu. La intimidad es la que produce la intimidad con el Espíritu Santo es lo que produce el fruto del Espíritu Santo. En otras palabras, ¿qué quiero decir con eso? Que si tú te esfuerzas, no te esfuerces por producir fruto, esfuérzate por mantener y desarrollar esa relación y esa intimidad con el Espíritu Santo. Y el fruto vendrá por sí solo como resultado de tu intimidad con el Espíritu Santo. En ninguna parte de la Biblia se te dice que te esfuerces por tener un buen carácter, pero sí te dice que te esfuerces por tener una relación con el Espíritu Santo. Amén. Jesús mismo dijo en Mateo 4:19, seguidme a mí y yo os haré. Seguidme a mí, lo voy a repetir, y yo os haré. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Seguidle. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Nos hace discípulos, nos hace pescadores de hombres en este caso. Nosotros somos las ramas, Él es el pámpano. Y las ramas llevan fruto. Nuestra responsabilidad es crear intimidad con Dios. Y su responsabilidad o el resultado de esa intimidad es que el fruto, el carácter de Cristo se desarrolle en nosotros. No tiene nada que ver con el tiempo, tiene que ver con el permanecer en Cristo. Es que yo llevo 20 años de cristiano, no tiene nada que ver el tiempo que lleves de cristiano, tiene que ver el permanecer en Cristo. La sanidad, la liberación, la salvación son cosas instantáneas, pero la santificación, el fruto, es un proceso que el Espíritu Santo lleva a cabo en nuestra vida. En otras palabras, ser un creyente lleno del Espíritu Santo no es tú tratando de vivir para Dios, sino dejando que el Espíritu Santo viva a través de ti. Gálatas 2:20, que todos conocéis, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabes cómo se recibe la salvación? La salvación se recibe cuando tú crees que Cristo Jesús murió por ti, en tu lugar, en la cruz. ¿Sabes cómo se desarrolla el fruto, el carácter de Cristo? Cuando tú te entregas y te sometes al Espíritu Santo y lo dejas que Él viva su vida en vez de que tú vivas la tuya. Deja que el Espíritu Santo viva su vida a través de ti. La salvación se produce cuando Cristo Jesús murió en nuestro lugar. Pero la santificación o el fruto se produce cuando dejamos que Cristo Jesús viva en tu lugar. Y es mucho más fácil dejar que Cristo muera por nosotros, eso es fácil. Pero la segunda parte, dejar que Él viva su vida a través de nosotros, cuesta un montón. No sé si alguien se ha dado cuenta. Y no es algo instantáneo. La Biblia, Jesús compara esto a un esposo y una esposa. Cuando un esposo y una esposa tienen relación íntima, ¿cuál es el resultado? Los hijos. Los hijos son el resultado de la intimidad. Hay muchos creyentes que vienen al altar y dicen, pastor, pon tu mano sobre mí y ora por mí para que Dios cambie mi carácter. No funciona. Relación.
intimidad con el Espíritu Santo. Y otra cosa, otra característica del fruto, te das cuenta que son actitudes, no acciones. ¿Qué diferencia hay en eso? Pues los 10 mandamientos, por ejemplo, son actos, son acciones. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas tal y tal. No adulteres, no robes, no mates. Esas son acciones. Sin embargo, el fruto del Espíritu Santo es actitud. O sea que no tiene nada que ver con lo que tú hagas, tiene que ver con lo que tú eres. Tiene mucho que ver con cómo reaccionas tú a las circunstancias de la vida, a que alguien se cruce delante de ti en un semáforo, a que alguien te lleve la contra. ¿Y por qué está el Espíritu Santo tan interesado en producir el fruto? Porque el fruto, tu actitud hacia la vida, hacia las circunstancias y a las luchas que te enfrentas en la vida, determinarán lo alto que hueles, no de oler mal, sino de volar. Lo alto que hueles como águila, que nos habla de profecía, del poder de Dios y de las manifestaciones del Espíritu Santo. Y para terminar, termino con esto: la fruta, como he dicho antes, alimenta a los demás. Los dones del Espíritu Santo producen sanidad, liberación, salvación, pero el fruto del Espíritu Santo produce nutrición, alimento en la vida de aquellos que nos rodean. Nuestra meta como creyentes, entonces, no es la santidad, es el Espíritu Santo, tener una relación con Él. Y cuando nosotros lo seguimos a Él, lo reconocemos en nuestra vida, tenemos comunión y relación con Él, Él va a producir la santidad. Nuestra meta es la relación con el Espíritu Santo. Y esa relación con el Espíritu Santo va a producir santidad en nuestras vidas.